a, a lo que se dio hasta acá, entonces la parte de incertidumbre le dijimos que no iba a entrar, ¿no es cierto? Pero vamos a retomar igualmente desde ahí para una cuestión conceptual que la vayan viendo y le va a servir el año que viene en algunas materias. Bueno, entonces si no hay consultas, básicamente repasamos que hasta acá estábamos viendo el tema de la inversión, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos otra vez la idea de más marcada, digamos, acerca de pronósticos como factores que determinan un poco decisiones. En este caso, la idea de proyectos, de flujos de fondos futuros de un proyecto determinado de inversión que se está decidiendo si evaluar o no. A nivel macroeconómico, la forma de vincularlo eso rápidamente con el agregado de inversión es decir, bueno, tenemos una serie de flujos de inversión en la economía, flujos proyectados de inversión, y para determinados contextos macroeconómicos, digamos, entre comillas, entran más en el conjunto de vanes que tienen proyectos con valor actual neto positivo. ¿Se acuerdan? Teníamos el componente del valor de la inversión inicial y el valor de los flujos futuros asociados a un proyecto de inversión. Generalmente la mayor parte de la inversión no la realizan emprendedores, digamos, ¿no? Generalmente están asociados a expansiones o a unidades de negocios de firmas preexistentes, pero es todo un tema, el tema del emprendedor, en particular porque si es un emprendedor puro, digamos, en el sentido de que no está asociada a la nueva empresa, a otra empresa preexistente, digamos, como una especie de unidad de negocio a desarrollar o como una expansión o una ampliación de empresas preexistentes. Entonces el emprendedor se topa con un problema real, digamos, ¿no? Yendo un poco a la parte de inversión emprendedores, que básicamente recuerden que nosotros habíamos visto al inicio un poco una especie de estructura de balance de las empresas. Entonces, los activos, la inversión va a pasar a ser la parte de maquinarias, equipos o bienes de uso en términos de contables dentro de la estructura de activos. Ahora, la estructura de activos hay que financiarla. Entonces, la idea es quién financia, por ejemplo, un crédito bancario a alguien que no tiene registro crediticio, por ejemplo, ¿no? Por eso digo, si es un emprendedor puro, entonces por otro lado puede venir con una especie de aporte de capital, de socios o fondos de riesgo, que no hay muchos desarrollados, pero hay, digamos, si hay un buen proyecto, se puede llegar a conseguir plata moviéndose bien, estructurando. De todas formas, o con aportes de familiares, que yo no sé. También existen a través de los bancos otras estructuras de instrumentos financieros, por ejemplo, los leasings y otras estructuras un poco que tratan de, digamos, porque recuerden que las maquinarias, por ejemplo, o algunos elementos de transporte, son equipos, en muchos casos, no en todos los casos, en algunos casos, registrables. ¿Qué quiere decir registrables? Que hay un registro donde uno anota como si fuese un auto, ¿no es cierto? Que el Registro Nacional Automotor, si uno va al Registro Nacional, la Dirección Nacional del Registro Nacional, el Registro Nacional Automotor, va a ver que hay datos de maquinarias. Es decir, hay algunas maquinarias, por ejemplo, tractores, etcétera, que son registrables, ¿no es cierto? Entonces eso permite establecer garantías, la propia máquina como un instrumento, como garantía real del crédito asociado. El caso del leasing, en realidad, como ustedes saben, es un alquiler con opción a compra.
si bien, ¿por qué digo estas cosas? Porque en realidad en la práctica la inversión, como vimos, tiene un efecto extremadamente más marcado que el consumo, porque por naturaleza tiene efectos intertemporales y un poco depende de las proyecciones futuras. Pero no solo como el consumo, que yo decido óptimamente equilibrar el consumo, sino que el proyecto en sí va a tener un efecto hacia el futuro. Entonces, ¿cómo de alguna manera hoy no tengo la plata? Es decir, puede haber proyectos rentables, digamos, que hoy son ilíquidos de alguna manera porque necesitan un aporte inicial importante y hay problemas para financiar esos proyectos. Entonces ahí, si ustedes se ponen a pensar un poco en detalle lo que estuve diciendo, en realidad está lleno de problemas, porque si yo te presto la plata, hay un problema de riesgo crediticio. Es probable que vos no me pagues, no me quieras pagar, o no me puedas pagar. Y yo probablemente no pueda distinguir si vos no me podés pagar de si no querés pagar. Si vos no tenés comprometido un activo en garantía de ese crédito. Entonces aparecen una serie de problemas donde lo que vimos de restricciones en el acceso al crédito en la parte de consumo son más marcados. Entonces, ahora volvemos sobre eso. Entonces, la otra cosa que quería comentarles es un poco, ustedes pueden ver, todo esto creo que en parte lo hicieron en los prácticos, pero ustedes pueden ver estos datos, digamos, directamente de información, de datos abiertos, digamos. Entonces pueden ver tanto lo que es en qué estamos hablando cuando hablamos de equipo durable de producción, se supone que lo saben, ¿no es cierto? O de inversión en general, o formación bruta de capital dentro de la estructura de la demanda agregada. Entonces tenemos el equipo durable de producción, la parte nacional e importada, la parte de maquinarias y equipos específicamente, y la parte de material de transporte, que sería el equipo durable de producción. Entonces, si yo voy al material, a la maquinaria y equipo, perdón, ¿ven? Entonces, esto es lo que un poco se ve, que tenemos como alguna limitación para, digamos, sobre todo en fases más expansivas de inversión. Fíjense que incluso acá pica para arriba y este cae, ¿no es cierto? O sea, pero en principio tenemos un movimiento bastante lateral de la parte del componente nacional de esos, más allá que incluso puedan tener además insumos importados para producir estos bienes de capital de origen nacional. Bueno, eso es para que vean un poco los datos, se supone que lo pueden, ya lo pueden, a partir de los prácticos ya lo pueden ver. Otra cuestión que habíamos dicho es que, digamos, desde el punto de vista de la inversión, estábamos terminando la clase pasada con esto. Perdón, ya que estaba con lo otro del balance, voy a decir otra cosita. Digamos, hay otro problema acá. Esto está... Profe, ¿usted estaba mostrando eso que estaba ahí antes? ¿Vos? ¿Eso que estaba anotado ahí, usted lo estaba mostrando? No. Claro. Lo había anotado para no tener que escribirlo recién, pero no pasa nada. Es importante, es la teoría del acelerador. Bastante simple igual. Tiene que ver con esto de las restricciones de liquidez, ¿no? Entonces, lo que quiero decir después, por el otro lado, por ejemplo, en el mundo se plantea ahora, mirá qué bien, este tema, que es, digamos, para ponerlo en contexto nada más, pero es aplicable a cualquier caso, que es algo que vamos a ver enseguida, un poco es los límites del financiamiento externo de la parte de inversión. Hay distintos canales, ¿no? Pero básicamente ustedes ven acá que a medida que
el ratio de pasivos sobre activos. Esto lo van a ver con distintas desagregaciones en finanzas de empresa, por ejemplo. Digo, distintos componentes de los pasivos y de los activos. No, pero en definitiva, en alguna medida del apalancamiento externo de una determinada empresa, lo que hace es generar un mayor riesgo para el acreedor externo y pasa a ser de alguna manera un limitante, lo que se llama el debt overhang o sobreendeudamiento de las empresas. En particular en estos episodios COVID, en general, si uno toma el marco de competencia perfecta, digamos así, en un sentido intertemporal dinámico, esto sería un shock adverso, por ejemplo, donde uno tiene que recurrir a, si tu empresa es rentable en condiciones normales, algún mecanismo de suavizamiento. El problema es que el suavizamiento encuentra un tope, no podés seguir, digamos, endeudándote al infinito porque te come la parte del capital propio y después cuesta desapalancar cada vez más. Además hay toda una literatura que evidencia al respecto de cuanto mayor es el grado de apalancamiento, menor son tus incentivos a cumplir, porque vos te apropiás de menos de lo que vos estás produciendo con tu estructura de activos y tu estructura a partir del balance de resultados. Entonces, es un tema importante. Entonces, acá estamos hablando del balance patrimonial, digamos, y después, ustedes saben, está el balance de resultados. ¿Sí? Dentro del balance de resultados también se hacen indicadores operativos sin impuestos, sin intereses de depreciaciones, con intereses de depreciaciones, etc. Estamos, entonces, ese es un tema, es decir, de alguna manera, porque además, a medida que vos tenés un shock adverso otra vez, si vos estás muy apalancado, ya no es que el riesgo lo absorbe el propietario solamente, sino que si estás muy apalancado, el colchón para que absorba el empresario, que se supone que es el que asume el riesgo, el empresario o los socios que tienen participaciones sobre el capital, es menos. Entonces vos, cualquier shock adverso adicional, no podés cumplir con tus compromisos de pago fijos derivados de una estructura de pasivos comerciales, bancarios, etc. Entonces, el otro tema que estuvimos un poco discutiendo es la idea de, bueno, básicamente otra vez haciendo hincapié en que cuando hablamos de sumatoria hacia adelante, digamos, de flujos futuros, en realidad tenemos una especie de suerte de pronóstico, ¿sí? O de proyección de valores, que en definitiva terminan siendo en la práctica como valores esperados, y sobre eso hay asociado riesgos, ¿no es cierto? Riesgos de que si estamos pensando en una distribución, por ejemplo, sobre los flujos netos, ¿no? Vamos a decir, pero pues, ay, no fue la intención. Paso, borramos todo. Vamos a ver si no me toma. Bastante bien. ¿Sí? Entonces, básicamente, voy a tener un valor esperado de los flujos netos y voy a tener un riesgo asociado, en el sentido que una probabilidad, por ejemplo, de que entre en pérdida. ¿Sí? Una probabilidad de que entre en pérdida. Entonces, ¿cuánto va a ser? En este caso, si es entrar en pérdida, pues puede ser cualquier otro valor, la acumulada hasta ese punto, si lo miro desde una distribución continua. Eso básicamente es como que me puede dividir escenarios, ¿no es cierto? Un escenario normal, un escenario favorable y un escenario desfavorable. Claramente, si tengo el mismo valor esperado y mayor riesgo, ¿sí? Suponiendo la distribución simétrica, entonces la masa de probabilidad que voy a tener debajo de ese cero va a ser mayor, por lo tanto el riesgo de entrar en pérdida va a ser mayor. Entonces, de ahí es que aparece la idea de medias y varianzas como un mecanismo de análisis de riesgos, que retornos esperados y riesgos asociados a un determinado proyecto, o puede ser a partir del VAN, ¿no es cierto? Del valor presente de los flujos del proyecto.
Le decía, lo otro que estábamos hablando un poco era esta idea de escenarios. Esta idea de escenarios que es importante. En cualquier caso, lo que le quiero resaltar es que ex post estamos en un lado, ¿sí? Sea en el lado del escenario o en el lado continuo, no es que vamos a estar en el valor esperado. Ex post vamos a estar acá o vamos a estar acá, ¿está? Entonces, de ahí es que el análisis de riesgo es bastante importante en términos de determinar o contribuir a determinar una mejor decisión. Entonces ahí aparece como el agente decisor, que va a depender de la escala del agente, de la diversificación, de la estructura de activos que tiene, digamos, en términos de inversiones, cuán diversificadas está, etcétera. Y, digamos, también que interactúan con cierto perfil del agente en términos de su actitud frente al riesgo. Entonces aparecen como parámetros para definir la restricción. Después otra cosa que tiene que ver con estas cuestiones más de imperfecciones, que son literaturas bastante amplias, digamos. Una es la irreversibilidad de la inversión, que tiene que ver con esta intertemporalidad, digamos, de la decisión de inversión, y el hecho de que una vez que está invertido, una cosa es ex ante, pero una vez que está invertido, el valor, digamos, los usos alternativos no es tan fácil liquidarlo y buscar un uso alternativo a los activos que uno inmoviliza en un determinado proyecto. Entonces eso tiene toda una literatura asociada, empírica y práctica, digamos, y también teórica, quiero decir. Entonces, después hay otras estructuras que no alejan de la estructura de competencia perfecta. Y lo otro que sí hago hincapié cada rato, que vimos la vez pasada, que también pueden verlo en el libro de Sims y compañía, es el tema de las restricciones de liquidez. ¿Sí? Que también pueden ser, una cosa es la restricción de liquidez y otra cosa es la restricción de acceso al financiamiento, como vamos a ir viendo. La restricción de liquidez está asociada, si se quiere, a alguna restricción de acceso a financiamiento y se debía a esta estructura de liquidez de proyectos que es ilíquida. Y un poco también hay que pensar ahí el patrón de selección que genera un ambiente que tiene restricciones financieras incluidas o mucha incertidumbre asociada a los flujos futuros que a su vez pueden impactar negativamente en el acceso al financiamiento, sea de riesgo o sea de bancario o lo que sea, de terceros. Entonces, también para empezar a hablar de lo que es el ambiente, digamos, de negocios en general. Habíamos hablado un poco de que naturalmente muchos proyectos son ilíquidos en el corto plazo y se repagan en el mayor plazo, pero hay distintos tipos de proyectos con curvas de proyectos diferenciadas en términos particularmente de esos componentes. Hay por ejemplo, una industria del acero, por ejemplo, requiere enormes cantidades de inversión inicial y se pagan en muy largo plazo. Entonces, eso requiere un determinado contexto o estructura de financiamiento para que pueda ser viable. Respecto creo que habíamos dado el ejemplo de los pollos, que uno compra el pollito y a los 2 meses está liquidando el pollito, por dar un ejemplo práctico. Está bueno, esta parte dijimos entonces que no entra. Lo más importante acá es esta idea de los escenarios, ¿no es cierto? Y cómo la incertidumbre o ciertos eventos claves pueden afectar negativamente la inversión en un sentido transitorio. Es decir, por ejemplo, hay una elección o se espera un cambio de gobierno, entonces según si yo estimo que haya cambios bruscos, no debería ser así en un país normal, digamos, pero si yo espero que algún evento determine algún resultado binariamente relevante, es decir, un cambio de precios relativos relevantes, un cambio de las condiciones financieras, etcétera, o de la estabilidad macroeconómica. Entonces,
eventualmente eso implica que algunos proyectos pueden postergarse en su realización hasta que esa fuente de incertidumbre bastante relevante se realice, o sea, se termine descubierta, a ver en qué lado de los escenarios ex ante estamos antes de invertir. Esa era un poco la idea de este ejercicio, más allá de que es un buen ejercicio y no es complicado, entonces la idea es si pospongo o no la inversión, ¿no es cierto? La teoría del acelerador, entonces, es bastante sencilla, está un poquito mejor explicada en el capítulo 4 que está suelto en el sitio de Gregorio, que está un poco modificado. Entonces, básicamente, por lo menos explica, lo estuve viendo estos días, en realidad no lo había visto, pero vieron que yo les había dicho que en general uno puede pensar muchas veces que, sobre todo cuando uno habla de los coeficientes fijos y el rol de ¿cómo es? De las innovaciones tecnológicas sobre el empleo, estábamos hablando en ese contexto, y bueno, cómo va los sesgos de capital en términos de intensidad de uso o sustituibilidad con el trabajo, en términos de la robotización, la inteligencia artificial y otras tendencias. Entonces, de alguna manera, si la tecnología de producción es esto, fíjense que yo puedo expresar en el óptimo, no voy a gastar trabajo, no voy a contratar trabajo al pedo, entonces, básicamente, en el equilibrio de minimización de costos, yo puedo poner I igual a L o I igual a AK, sabiendo que acá hay complementariedad perfecta con coeficientes fijos, técnicos fijos, y por lo tanto tienen esa forma. Entonces, a partir de ahí, es una forma de ver la idea esta de que, digamos, si el capital deseado, digamos, ¿se acuerdan que habíamos visto? El capital deseado depende positivamente, como habíamos visto, de el capital deseado depende negativamente de R o de R y positivamente de I, ¿está? Entonces, la inversión, en definitiva, que va a depender del capital deseado, si ustedes se acuerdan, porque era una proporción de la diferencia al final entre el capital deseado y el capital inicial, también va a depender de diferencias. Puedo expresarla, esto sabemos que sí, ¿no es cierto? Porque acá puedo expresar A sobre I, ¿no es cierto? Y esto también puede expresarse en función de A, entonces también puede expresarse en función de I, entonces la inversión a su vez va a ser una función directa de la dinámica del producto. Básicamente eso es lo que dice la teoría del acelerador, ¿está? En el sentido de que a la alteración en el capital deseado va a seguir con el ciclo y cuando hay expansiones voy a tratar de, voy a tender a invertir más, por eso el carácter fuertemente procíclico, endógeno, ¿está? O sea, no solo ahora estamos viendo, no que I determina el nivel de actividad, lo cual también es cierto, porque esta es una teoría keynesiana, entonces, pero que también el nivel de actividad determina I y sus rezagos. Entonces sigue la dinámica del producto, ¿está? Entonces, esa doble dependencia, digamos, circular entre que I determina, la inversión contribuye a determinar la demanda agregada y por lo tanto el componente cíclico del nivel de actividad, y por el otro lado que el nivel de actividad de alguna manera afecta al capital deseado y por lo tanto la velocidad de inversión deseada, es lo que genera este ciclo expansivo de inversión que se retroalimenta en todas las fases. Entonces, en fase expansiva hay mayor inversión y en fase de contracción se contrae más fuerte. Es más volátil, como habíamos visto al principio, la inversión que el componente del producto. De todas maneras, esa fue una primera explicación. La otra explicación es esta idea de que está asociada a la imperfección en los mercados de crédito, que tiene que ver con el hecho de que
una parte importante de las actividades empresariales en general de expansión, sea variación de inventarios, ¿no es cierto? O sea, estoqueo de mercaderías, de insumos, etcétera, como, al menos parcialmente, estructuras el financiamiento de maquinarias, expansiones o nuevos proyectos, digamos, están asociadas a los flujos de caja de la propia empresa. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para que yo invierta necesito acumular flujos financieros positivos, y eso generalmente se da en las fases expansivas. ¿Está? Entonces las empresas tienen como superávits, digamos, de caja en fases expansivas, como que le va muy bien, y ahí aplican esos excedentes financieros a la acumulación de stocks o a la gestión de stocks, y eventualmente, si creen que hay una especie de shock más permanente o detectan nuevas unidades de negocio, entonces ahí invierten. Parte de esa inversión se da con flujos propios. Entonces, lo que quiere decir esto es que en la teoría de la inversión, después eso se ve, si alguien está interesado en mirarlo, está en el capítulo 24 de Gregorio, no es algo que tengan que mirarlo ahora. Pero se ve claramente el carácter de cómo digamos, el resultado del periodo anterior de una empresa condiciona las capacidades financieras para invertir o para incluso producir por la capacidad para comprar insumos, etcétera, y los límites, dada el límite del acceso al financiamiento, está topeado el límite, como dijimos. Entonces, ese excedente del periodo anterior acumulado de caja es el que me da me da la posibilidad de expandirme, digamos. Eso no está presente en las teorías tradicionales, digamos, pero ya está hace mucho en la macroeconomía contemporánea. No sé si está claro eso. Bueno. Entonces ahí aparece toda la idea de, como para dejar nada más, sobre el año que viene retomamos estas cosas en dos oportunidades, pero básicamente la idea de que la restricción en el acceso al financiamiento es una restricción no teórica, digamos, es una restricción bastante concreta. Claramente, entonces, lo que va a restringir el desempeño de la inversión va a ser la disponibilidad de proyectos de inversión rentables, ¿sí? De alguna manera, en algún punto asociado a mi optimismo o a las condiciones acerca del futuro, ¿sí? Porque son de todas maneras proyecciones, pero digamos en promedio a la rentabilidad de los proyectos. Por el otro lado, la posibilidad de acceder a financiamiento asociado en condiciones favorables. Condiciones normales, quiere decir, ¿no? Porque ahí decíamos la otra vez que hay una especie de mezcla, digamos, de cuestiones. Por un lado, la idea de que lo importante es el financiamiento, donde muchas veces el financiamiento no llega por otras razones, ¿no es cierto? Y ahí entramos en todo otro tema también, que quería discutirlos brevemente. Por ejemplo, si ustedes van a pedir un crédito, muchas empresas tienen un fuerte componente de informalidad, por distintas razones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden cuando se dice informalidad? Sí, no solo trabajo, puede ser, pero en realidad el banco no va a mirar tu trabajo, puede mirar si vos estás cumpliendo con los aportes, pero ya en todo caso es un formal incumplidor, ¿no es cierto? Claro, o sea, en principio, claro, si hay como ganancias, tienden a subdeclarar ganancias o ingresos, inclusive directamente, facturación de ingresos, es decir, por eso, dicho sea de paso, para ponernos más a tono en temas contemporáneos, también está este surgimiento como de estas fintechs y estas ideas de que de todas maneras tienen un track de flujos, más allá de que sea informal, entonces de alguna manera ven tu capacidad y hay una idea de préstamo reputacional asociado. Pero si uno va al banco estrictamente en el sentido tradicional o a estructurar un producto de financiamiento, tiene que mostrar algo. Y si vos no tenés nada para mostrar o no tuviste ganancias porque no querés pagar impuestos a las ganancias, entonces las posibilidades de acceso al financiamiento son menores. Son muy bajas, ¿verdad? Entonces,
Entonces, en general, ahí podemos meter gradualmente en lo que quería discutir con usted, que es la idea del ambiente de inversión, ¿no es cierto? La idea del ambiente de inversión. Pero vamos a esperar un ratito a ver, ya viene eso. Sí, esto ya lo vimos, entonces, lo del proceso acelerador. Esto es lo que les dije, un poco de dónde viene, ¿no es cierto? Y ahora vamos despacito a la parte de ambiente de inversión y a otro componente. Entonces decimos, parte de la informalidad, ustedes me van a decir, sobre todo los que están asociados a actividades privadas, es como que para ser rentable hay que ser informal en algunos segmentos. Bueno, ahí tenés la escala, la orientación de la producción. Claramente si vos estás en servicios o en producción que upstream, digamos, son informales, entonces no tenés bien cómo descargar después el IVA, cómo compensar IVA. Entonces las cargas se empiezan a desdibujar, digamos, la neutralidad aparente teórica de algunos impuestos. Cuando hay agujeros desaparece. Depende de dónde estás orientado. Si estás orientado al comercio exterior, entonces tenés menos posibilidades de ser informal. Si sos informal, tenés menos posibilidades de crecer y acceder a nuevos mercados, porque tenés que trascender tu provincia o tu país y tenés que pasar por una aduana o un control policial de límite provincial, digamos. Y cosas así. Entonces hay todo un tema asociado ahí a lo que determina la escala, y ahí hay un tema, vieron, después lo vemos si quieren, el tema de los segmentos de promoción a pymes y los incentivos fiscales a pymes, que está bien, digamos, pero a veces está mal diseñado en el sentido que una pyme está muy bien, aporta todo bien, pero en realidad las restricciones, estas dicotómicas, hacen que muchas empresas subfactoren para quedarse como pymes y tener incentivos adicionales, y eso promociona lo que se llama el enanismo fiscal y las restricciones de escala, que muchas veces las restricciones de escala, las escalas, las economías de escala hacen que vos puedas compensar ciertas otras problemas de competitividad por otros componentes relativos a otros países. Entonces, si vamos, por ejemplo, a entrar ya sobre ese tema, entonces el efecto del impuesto a las ganancias, note que sobre los flujos netos que proyectábamos tenemos que después de traerle el impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a ser igual ahora a el costo R, ¿sí? Ahora el costo R es esto, el retorno, digamos, neto a perpetuidad del proyecto, ¿sí? Que va a tener que ser igual a el valor de la inversión, el costo, lo que llamamos el costo de arriendo del capital. Está dicho de otra manera, el retorno va a ser igual al costo de uso 1 sobre tau. Entonces, si uno grafica eso, el efecto que va a tener este tema de impuestos, no hace falta, lo pueden ver en el libro, básicamente va a ser subirme el retorno mínimo, digamos, el valor antes de impuesto, digamos, requerido para que yo pueda cubrir el costo de uso de capital. Claramente en ese sentido, en primera instancia, afecta negativamente la inversión, pero ahí hay otras cositas que están planteadas enseguida que son también bastante útiles. Por el otro lado, cuando hay, por ejemplo, distintos tipos de desgravaciones impositivas o subsidios a la inversión, sea por tasa, ¿sí? Sea por tasa o porque permito distintos niveles de depreciación efectiva en los balances, etc. Entonces lo que se trata de hacer es reducir el costo del arriendo del capital y de esa manera compensar parte de la estructura en algunos sectores, porque hay mucho acá también en la política activa de decir, bueno, promociono pymes industriales, promociono pymes industriales productoras de zapatos italianos, qué sé yo, lo que sea, por decir algo del nivel de especificidad de lo que se llama picking the winners, a veces en términos negativos en la literatura, es decir, cuál es el criterio para elegir el beneficiario, digamos, de un régimen determinado. Disculpen.
Entonces, básicamente esto es el efecto, ¿no es cierto? Entonces tenemos una retracción en definitiva de la inversión. Otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con lo que estábamos hablando es que es la diferencia, y esto es importante en ese sentido, para que vaya también fortaleciendo la idea de que los balances y la estructura de los balances formales también importan en general, formales y de hecho, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos nuestra concepción de ganancia en un sentido económico, tenemos la idea de los ingresos menos los egresos, digamos, esto es una forma estática de expresarlo, ¿sí? Porque es un proyecto que se termina, digamos. Entonces, pongámosle que es esto, ingresos menos costos asociados a una inversión determinada, ¿sí? Entonces, esa es la concepción económica. Ahora, desde el punto de vista contable, si ustedes prestan atención, en realidad hay un sesgo de tratamiento, porque ¿qué es lo que estoy teniendo yo del lado de los costos acá asociados? Del punto de vista económico, yo estoy evaluando todo el costo de oportunidad de capital, independientemente de cómo se financia. ¿Está? Entonces, cuando yo hago un proyecto, cuando hago un balance de resultados, desde el punto de vista contable, yo no hago, ¿no? Hacen los contadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, lo que detraigo como parte de costos dentro de la estructura de financiamiento, digamos, focalizando en eso, es exclusivamente la parte de K que está financiada con financiamiento externo. O sea, en sentido dinámico, voy a restar solo los intereses pagados, devengados y pagados, ¿no es cierto? Devengados, en principio, en un balance. Por una deuda contraída para, por ejemplo, comprar un bien de capital. Entonces, si B es, por un lado, la fracción del financiamiento externo, lo que quiero decir es que la fracción 1 menos B de K no me va a aparecer en el estado contable. No voy a decir menos intereses por los intereses perdidos equivalente al aporte de capital propio. No, el aporte de capital propio después va como retorno al capital, pero es residual en el resultado. Y por el otro lado, la otra diferencia es que acá, digamos, de alguna manera, lo que estamos diciendo, como es estático, la depreciación es full, es 1, ¿está? Entonces se terminó el proyecto, resté toda el capital y el costo financiero del capital. Acá, en cambio, fíjense que lo que tengo es ¿cómo que se llaman estas? Las notas técnicas, ¿cómo es que se llaman? Sí, notas técnicas, no me acuerdo cómo se llama, che, hace rato. Bueno, lo que está regulado, cuánto vos podés depreciar para determinados tipos de bienes de uso. ¿Está? Entonces, de esta concepción económica a esta concepción contable, que es la práctica contable, es como que la idea es que la práctica contable puede afectar el resultado y, por lo tanto, el atractivo relativo de una inversión. Entonces, de nuevo, lo que quiero decir es que hay como un incentivo a apalancar los proyectos, pero después sabemos que hay una restricción externa sobre los proyectos. ¿Estamos? Entonces, con eso les quería mostrar dos cositas. A ver si acá, bueno, esto un poco ya lo vimos recién. Esto tiene que ver un poco con la presión tributaria. Entonces, ¿cómo era esto? Entonces, esto tiene que ver con la presión tributaria en Argentina, porque la presión tributaria, en principio, digamos, a mí no me preocupa tanto la presión tributaria si uno la pone en abstracto, ¿no es cierto? Lo que más preocupa es la estructura tributaria asociada a un determinado nivel tributario. ¿Está? Es decir, si uno mira el mundo desarrollado, en términos generales, esto, por ejemplo, está tratado en Los Pilares de la Prosperidad, un libro de Beasley and Person. Si uno mira los patrones de desarrollo, en realidad el patrón de desarrollo va asociado a un aumento del sector público. Pasa que ese aumento de la presión, la participación del sector público tiene distintas causas.
y en general va asociado al aumento de dos capacidades específicas del sector público, que son la capacidad extractiva, o sea, la capacidad de recaudación a partir de estructuras tributarias menos distorsivas, con distintos propósitos, digamos, de corrección de imperfecciones o con componentes tributivos o de coberturas sociales, como dijimos, de seguridad social, pero no está apilada de impuestos con muchos agujeros y de excesiva informalidad. Es decir, la capacidad extractiva viene también asociada a una correspondencia entre lo que formalmente digo y lo que es de hecho. Ahora, si yo digo la base imponible de tanto es la venta y después nadie tributa por ventas, en nuestra región, por ejemplo, entonces hay un problema ahí que hay que reconocerlo inmediatamente y no seguir subiendo la presión tributaria de una manera poco técnicamente fundada, infundada, poco técnicamente fundada, o dicho de otra manera, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la estructura tributaria. Y por el otro lado, lo que se llama la capacidad productiva del Estado, que es como el Estado, el sector público en general, que no es un sector público en abstracto, el sector público es parte del sistema económico y de hecho fíjense lo importante que es dentro de un sistema económico. En cualquier país del mundo desarrollado, esto está como piso, digamos. Obviamente que tienen otras capacidades, otras prestaciones, podrán decir ustedes, eso es algo a evaluar, digamos. También es verdad que muchas veces es parte de un sistema de justificaciones y creencias culturales arraigadas. Lo que les quería decir que, por ejemplo, una reforma tributaria que se hizo en el 2017 fue, de mi punto de vista, una de las pocas cosas rescatables, pero estuvo bien fundada. Entonces tiene que ver un poco como una reducción en la base, en la presión tributaria efectiva en el impuesto a las ganancias, no segmentada. Hicieron dos cosas bastante piolas en la parte tributaria, como marcando una dirección. Lamentablemente no sé si eso se va a consolidar, digamos. Básicamente, ¿qué coincidió la reforma tributaria? Entonces, ustedes saben, el impuesto a las ganancias estaba asociado a un 35%. ¿Sí? Lo que se hizo fue establecer un patrón gradual aparte, lo cual me parece muy bien porque hay que ver el impacto sobre el recurso y no generar un desequilibrio fiscal excesivo. Una reducción de la alícuota, ¿sí? Una reducción de la alícuota, pero si hay distribución de dividendos se le agrega otra alícuota. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que la alícuota efectiva total va a ser del 35%, pero la alícuota real, si vos no distribuís dividendos, por ejemplo, si vos reinvertís parte de tus utilidades, ¿sí? Lo único que se le aplica es sobre la proporción distribuida de ese 35%, que hace como que efectivamente sobre el total de utilidades la alícuota efectiva baje. ¿Eso por qué? Porque dijimos que hay un problema de inversión, hay un problema en rentabilidad de la inversión, hay un problema como en cualquier parte, pero particularmente en nuestro país por las condiciones, digamos, financieras, macroeconómicas bastante prolongadas, que hay mayor atrofia del sistema financiero y particularmente el sistema de capital de riesgo, es decir, que también tiene que ver con otra cuestión que vamos a hablar enseguida, el clima de la inversión, que tiene que ver con aspectos constitucionales también, pero digamos del marco legal general y de resolución de conflictos, que es otro tema de parte que afecta el clima de inversión. Bueno, acá hay todo un tema tributario interesante para analizar detrás de esto, pero es más desde, si se quiere, la economía del sector público y de la eficiencia, los trade-offs que hay relacionados con la imposición, ¿no es cierto? Pero claramente hay un tema, si a alguien le interesa, para especializarse acá en este sentido. El otro tema es, si ustedes miran, lo que hay mucha imposición es en la parte de aportes y contribuciones a la seguridad social, que tiene su fundamento, digamos, porque tenés un sistema de seguridad social bastante difundido, podría ser mejor, deficitario en el sistema de pensiones, otra vez con algunos errores de tratamientos ahí, porque vos lo pasás a un sistema de reparto, por ejemplo, a un tipo que nunca aportó, o a una tipa.
por ejemplo, el sistema de amas de casa. Yo no digo que no tenga una cobertura social de pensión, de tipo pensional, digamos, pero que no se mezcle en un sistema que ya viene un poco rengueando, que es el sistema general de pensiones de reparto, ¿no? El sistema de reparto. Porque después, aparte, se juzga mal el sistema de reparto, cuando vos lo que estás haciendo es otra política, y si querés de género, de otro tipo, digamos, ¿no? Por lo menos que quede separado. Esto capaz que quede muy descolgado. Esto sí es más interesante. Quería hablar acá un poco de las estructuras de cadena y complejidad en el territorio nuestro, ¿no es cierto? Solo para citar un ejemplo, pero va a quedar... Tengo que desviarme bastante para explicar el contexto de lo que es la rentabilidad sectorial y los determinantes de la rentabilidad del ambiente de negocios por actividad y cómo se complementan esas cosas con otros aspectos, ¿no? Lo que sí, esto creo que ya mencioné, entonces vemos que hay un sesgo, por lo menos para resaltar, hay un sesgo del sistema financiero, que ustedes lo ven, ya lo habíamos discutido, pero es muy importante, porque yo me tengo que preguntar por qué hay este sesgo. Está en el NEA, les decía, el sistema bancario en un 70% se asigna a las familias y en un 30% a las empresas. Esto es dato del Banco Central de la República Argentina, está libremente disponible, está un poco desactualizado este número, pero el patrón es estructural, como ven, ¿sí? Es estructural. Y acá ven que es más balanceada la participación entre familias y empresas. ¿Estamos? Entonces eso determina a su vez un sesgo del sistema bancario a nivel, o del sistema financiero en general, digamos en Argentina, pero que se acentúa en nuestra región. No sé si tienen algo que quieran mencionar sobre eso o preguntar. Chicos, estoy esperando, estoy escuchando. ¿Qué les parece? ¿Por qué hay esa diferencia tan marcada? Profe, podría ser por una cuestión de necesidades, digamos, porque yo supongo que en la región, capaz al haber un poco más de pobreza, esos préstamos son dirigidos a la familia para satisfacer consumo principalmente, y capaz no tanto inversión, o lo pienso algo así. Puede ser para satisfacer el consumo, claramente. Ahora, si es más de necesidad o no de necesidad, ya no te sabría decir, Matías, porque en principio para acceder a un crédito bancario vos tenés que ser sujeto de crédito, por lo tanto tener un salario registrado y tener una cuenta de sueldo en el banco. Pero está bien, es decir, evidentemente hay un sesgo, ahí ya te dije algo, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Vos sos de Corrientes, Matías? Sí, sí, de Corrientes. ¿Qué decían acá? Sí, podés acceder a través de la financiera, claramente. Ahí estamos hablando del sistema bancario. Después el sistema financiero, pues ¿a quién te referís que pueda acceder? ¿A las familias o a las empresas? Claramente es una segmentación del mercado de crédito. La familia es peor, sí. O sea, está más centrado en la familia, lleva un residuo de sueldo y por ahí te apilan deuda, digamos, a cualquier tasa.
Hay un tema ahí que es la intercepción que vos generás en el caso de incumplimiento sobre tu sueldo. Si vos en realidad, cuando tenés un sueldo formal, si vos no pagás la tarjeta, te sacan de tu cuenta. Entonces el riesgo crediticio tuyo es bajo. Y ahí hay una causa de sesgo. Si vos le tenés que ir a buscar a la empresa que tiene sus declaraciones, etc. Esa puede ser otra, por ejemplo, la informalidad de las empresas. Mayor en proporción en nuestra región respecto a otras regiones. Y de alguna manera se compensa esos sesgos por sabiendo que hay mayor empleo público y en proporción y que es registrado, entonces interceptamos sobre el sueldo y de alguna manera, en definitiva, financiar el consumo, que es una forma indirecta de financiar a las empresas, por lo menos en capital de trabajo. Pero bueno, eso es capital de trabajo, no inversión, por ejemplo, o no está orientado a satisfacer las necesidades de las empresas. ¿Algo más que quieran mencionar? Yo escuché que, bueno, del lado de las empresas se dice mucho de que el sistema bancario nos ofrece muchas oportunidades. Sí. Pero bueno, del lado, por eso te digo, hay que ver por qué el mercado, el banco es casi un oligopolista, digamos, ¿no? Para decirlo así. No es una entidad benefactora de beneficencia. Entonces, básicamente lo que hace es maximizar retornos y minimizar riesgos. Entonces... Me imagino que tendrá algo que ver con la rentabilidad de los proyectos que hay por esta zona. Sí, y después también viene todo un tema. A ver, perdón, Ignacio. Puede ser por una mayor concentración territorial, digamos, de las empresas en las regiones más céntricas del país, o sea, más en provincia de Buenos Aires y esas cosas, por ejemplo. También puede ser mayor densidad de empresas sujetas de crédito. Hay mayor densidad, hay una geografía, digamos, de la actividad económica muy marcada, pero de todas formas está marcado que vos tenés préstamos y estás prestando más al sector de consumo, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, entonces, básicamente también puede ser porque las empresas acá no demanden, por ejemplo, si vos tenés comercio, y si encima sos informal, digamos, ¿no? Tenés un comercio informal. ¿Qué registro le ofreces al banco y qué gran crédito le vas a demandar? Es capital de trabajo, básicamente. ¿Está? Y aparte no tenés mucho con qué probar tus ingresos y aparte sos más riesgoso que un empleo público. En proporción, para que se den una idea, el empleo público a nivel agregado debe estar alrededor del 20%. En nuestra región está casi el 60% del total de empleados. Y obviamente es de muy bajo riesgo prestarle a un empleado público porque el tipo cobra seguro e intercepto de su cuenta en caso de incumplimiento. Entonces el riesgo crediticio también es muy bajo. Y las tasas no lo despiden, muy bien Gastón, son los insiders, digamos, los que están protegidos por los regímenes laborales, después tenés los informales, que eso sí no aparecen en ningún lado, y los que están por fuera. Entonces hay varias, quiero decir, entonces la otra que podemos preguntarnos es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay estos sesgos entre actividades, en relación a actividades urbanas, inmobiliarias, que también el alquiler es bastante informal, los servicios son bastante informales, el comercio tiene un componente bastante alto de informalidad, la orientación generalmente es local, es decir, existen muy pocas empresas de escala orientadas hacia afuera. ¿Está? Entonces, ese tipo de cosas están un poco detrás de algunas limitaciones, digamos, más profundas, si se quiere pensar del desempeño regional. Bueno, entonces, esto lo voy a dejar acá y enseguida lo vemos en un ratito. Bueno, esto tiene que ver un poco con los regímenes especiales, los tax incentives, como para que vean que se usan en distintos lugares para investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Esos son los países, datos de la OECD, se actualizan anualmente, este lo tengo desactualizado.
pero básicamente son las estructuras de incentivos fiscales al desarrollo, porque ¿qué es la inversión en definitiva, ¿no? ¿Qué es la inversión y dónde rinde más, digamos? Si hay una idea de la smiley face, ¿no es cierto? Si habrán escuchado alguna vez de dónde está el valor. Si yo hago un producto muy estandarizado, en realidad, o actividad muy estandarizada, la rentabilidad de esa actividad está bastante arbitrada, es como bastante en la lógica de la competencia perfecta. Veo un beneficio súper normal y nos vamos todos sobre esa actividad. En cambio, el valor tiende a estar en determinadas actividades hoy en día y en particular esas actividades que son de diseño o cosas de marca diferenciadas o la parte de biotecnología, por eso es en el punto de vista de hacia atrás o hacia el final, digamos, con respecto a las cadenas y al consumidor, más allá de las escalas y otras cuestiones. Entonces, si a alguien le interesa eso, quiere decir, el valor está... Pero, digamos, los proyectos de inversión sobre si así diría un italiano, cualquiera de las actividades que elijan, básicamente es un proyecto a riesgo, ¿no es cierto? Es decir, me puede ir mal. Y en ese sentido, el R&D, digamos, o sea, la investigación y desarrollo, está asociada, es como un proyecto de inversión. Es decir, yo puedo ser un investigador científico, hay hoy sociedades entre el sistema científico tecnológico y empresas específicas, por proyecto, donde básicamente una empresa invierte en la investigación y desarrollo para desarrollar un producto, por ejemplo, una vacuna, ¿sí? Es un proyecto a riesgo. Si te sale bien, por ejemplo, una crema contra el envejecimiento. Porque acá en Argentina la parte bioquímica de esa parte está bastante desarrollada. También en la parte, se hicieron muchas chanchadas, lamentablemente, en la parte de la parte de semillas, ¿no? ¿Cómo es que se llama esta? Las que tienen alteraciones transgénicas. Sí, no solo sí, pero todas las que se van toqueteando, que algunas tienen aspectos muy positivos, se usó el sistema científico-tecnológico, pero al final, por ejemplo, en el INTA, etcétera, y fueron un poco mal encuadrados, ¿no? Lo cual dice mucho, otra vez, sobre el marco de gobierno, de gobernanza, se dice estrictamente hablando, de las relaciones, porque generan una cantidad de posibles desarrollos que hay que ir a conflictuar eventualmente o que no pueden preverse ex ante en un contrato, entonces ex post hay que acordar y muchas veces gana el más poderoso, digamos. Pero lo que quiero decir es que también se tiene que ver al R&D, digamos, o a la investigación y desarrollo como una especie de inversión que es más riesgosa, porque vos podés quedarte sin el proyecto, sin la máquina, sin la semilla. Si la pegás porque es un nuevo proyecto, es una innovación. La pegás en general si diseñaste bien tu proyecto, ¿no? Y también eso en el mundo cada vez se le da más pelota, quería decir, no solo a la inversión en el sentido, porque estamos acostumbrados a pensar en la inversión en el sentido de máquinas, pero eso es como también un resabio que está bien, digamos, porque aumenta la productividad del trabajo, pero hacia donde van los contenidos, donde el mayor contenido de conocimiento, la mayor innovación, la mayor diferenciación está asociada al mayor valor también y además a construir capacidades de recursos humanos y perfiles laborales, no de un operario sin formación, sino un tipo que tiene una formación y por lo tanto una remuneración y un perfil laboral diferenciado en términos de hacia dónde van por lo menos las buenas prácticas en los países. Es bueno también resaltarlo en este punto. Este era el otro tema de la insistencia en los saltos discretos de regímenes de incentivos, que eso en economía del sector público no está bien visto, digamos, porque genera estos saltos discretos en incentivos. Entonces yo tiendo a concentrarme en el límite
del tope de mi actividad, en este caso, pasa para cualquier otro tributo, ¿no es cierto? Entonces hay como un incentivo a distorsionar declaraciones y también conductas, ¿no? Particionar empresas o lo que sea ¿para qué me voy a molestar si después me tratan peor, digamos? Entonces esto básicamente tenía que ver con la idea del impuesto, de la estructura impositiva. En particular el libro hace mucho hincapié en el impuesto a la ganancia, y es una derivación muy sencilla ahí del impuesto. A ver cómo estamos de hora. Está muy bien. Del efecto de los impuestos con respecto a lo que ex ante hubiese sido eficiente, si se quiere. ¿Está? Entonces, dos cositas. Ahora, si vamos dentro de este marco, habíamos dicho hasta acá que teníamos el caso en la clase hasta el consumo, digamos, que teníamos un problema de decisión individual. Y después un tema de agregación. ¿Sí? Entonces ahí nos fundamentamos en la parte micro de la conducta para derivar, digamos, si se quiere, una función de ahorro que dependía positivamente de la tasa de interés, ¿sí? En el sentido que recuerden que la tasa de interés de la perspectiva del consumo es el precio del consumo presente, digamos. Si las cosas funcionan bien y si los consumidores y las familias acceden a los mercados tanto de crédito como de acumulación de activos en forma simétrica, pero digamos en general como predictor de la conducta, como dijimos, puede operar otros canales como esa planillita de Excel del sistema francés que le pasé, es decir, no necesariamente tiene que haber un fundamento micro de ese tipo para que observacionalmente nos comportemos en ese, es decir, que una suba de tasa me contraiga la capacidad que tengo para endeudarme y por lo tanto haga caer el valor del consumo en un periodo determinado. Entonces, en una economía cerrada, habíamos llamado a este punto la autarquía, donde acá tenemos un exceso a tasas mayores, tenemos un exceso de oferta, ¿sí? Por sobre la demanda, y por el otro lado, un ahorro positivo, y por el otro lado, cuando tenemos una tasa más baja, vamos a tener un exceso de demanda. ¿Sí? Oferta, ahorro positivo, exceso de demanda, ahorro negativo, es decir, requiero financiamiento. ¿Sí? Extendiendo esto rápidamente a una economía abierta, para una pequeña economía abierta pequeña, ¿sí? Lo que tengo que decir es, bueno, si yo me abro al resto del mundo como economía, entonces voy a tener que decir, bueno, ¿dónde está la tasa de interés internacional? Si soy pequeña, la forma de modelizar esto es que una economía pequeña es precio aceptante. Está como que la tasa de interés internacional está dada por la interacción entre Estados Unidos, Europa, Japón, China. ¿Sí? Entonces, entre ellos definen la dinámica de la liquidez global y nosotros la miramos de afuera. Entonces, lo que venga está. Si regulamos y tenemos acceso al mercado internacional de capitales, entonces somos precio aceptante. En general, las economías internacionales tienen una tasa más baja, entonces en los periodos iniciales de desregulación aparece el déficit. ¿Sí? En este caso, el déficit en una economía abierta, si no hay inversión, no hay producción endógena, y por ejemplo, para simplificar, no hay sector público, entonces este déficit va a ser el uso de un ahorro externo. ¿Sí?
recuerden ustedes, y como contrapartida, entonces, ahorro externo positivo. Como contrapartida, voy a tener una cuenta corriente, porque recuerden que acá tengo exceso de demanda, que es igual a las exportaciones netas o el balance comercial, más lo que ustedes llamaban como REX, en la macro anterior, va a ser igual a menos el SE. ¿Sí? Entonces, si SE es positivo, menos SE es negativo. ¿Está? Entonces, eso en principio como forma de conciliación entre lo que vimos y estas pequeñas extensiones a agregación en economías cerradas y en economía abierta. Ahora, cuando yo tengo inversión, entonces, cuando tengo inversión, lo otro que sé es que la inversión, en principio, va a depender negativamente de la tasa de interés esperada o del costo de arriendo del capital, con la reescalada tributaria, etcétera, etcétera, que discutimos recién. Y por el otro lado, entonces, en una economía cerrada, esto va a ser una demanda de fondos prestables, diría. Que como decíamos, muchas veces no es tan así. De hecho, si lo encuentro se los paso, pero a nivel global, inclusive hoy el consumidor es el que más urgido está por consumir y a toda costa. Y muchas veces la inversión es autofinanciada por las empresas. Pero bueno, entonces tenemos la inversión, ¿sí? Que busca de alguna manera financiamiento, y en la forma tradicional de modelar esto es hacer así. Entonces tenemos la oferta y la demanda de fondos prestables, o de los superavitarios y los, digamos, deficitarios, si se quiere. Y tenés ahora la tasa de autarquía, va a ser la que comunica esto, que permite que el exceso de oferta o el exceso de demanda agregada sea cero, porque ahora no solo tenés que financiar excedentes cruzados entre familias, sino también que las familias tienen que financiar la inversión, de alguna manera. Acuérdense que las familias son propietarias del capital también, ¿no es cierto? Son las que deciden, a través del sistema de financiero o lo que sea, que sea de préstamos como fuentes externas de financiamiento o fuentes internas de financiamiento, se canaliza sin problemas y sin fricciones hacia el sistema de inversión. Entonces acá tenemos ahorro igual a inversión como una condición de equilibrio macroeconómico que ya ustedes conocen. Entonces, lo que está acá, digamos, es como una extensión que no voy a pedir que estudien. No le voy a pedir que estudien, pero es importante nada más entender un par de cositas sobre eso. Sí, por ahí se pueden detener en las restricciones presupuestarias. Entonces, es importante, perdón. Es importante notar, por ejemplo, si yo tengo una empresa hoy, otra vez, resaltar el sentido dinámico de la inversión. Supongamos que PIB no es inflación, sino es beneficio de una empresa. Entonces, esa empresa produce un bien único con agregados que simplificamos que no es relevante a los propósitos de nuestro análisis. En principio va a tener una función de producción, ¿sí? Esto es I menos, como ustedes saben, WL menos RK. O 1 más RK, como quieran. Entonces, ahora, cuando yo decido, en realidad, lo que estoy pagando acá hay una simetría, porque yo lo que voy a decidir sobre K no puedo decidirlo ahora, porque eso está dado. ¿Sí? Perdón, esto está dado. ¿Sí? Lo que pago ahora está dado. Si yo voy a decidir, en realidad lo que voy a estar decidiendo es para el pi t más 1. ¿Está? Entonces, para el pi t más 1, f de kt más 1. ¿Sí? Lt más 1.
menos WLT menos RKT. Ahora, noten que si R, como es el caso, R acá no varía entre los dos periodos, entonces la productividad marginal del capital en un modelo intertemporal cualquiera, la productividad marginal del capital, suponiendo, por ejemplo, simplificando no hay L, va a ser igual a R, ¿sí? O a 1 más R según la forma en que se esté expresado el modelo. Y eso implica, esto ya me define implícitamente el óptimo, ¿no es cierto? Eso implica que el óptimo no va a depender de t si R no varía. ¿Sí? Va a ser una función negativa de R. ¿Está? Entonces, lo primero que veo es que si yo quiero explicar la inversión, o voy a tener solo la recomposición de la estructura por pérdida de depreciación, si tuviera depreciación acá. ¿Está? Entonces, en realidad va a tener volatilidad de R, pero tener la volatilidad de R como para explicar la dinámica de inversión es como muy poco. ¿Está? Entonces, en estos marcos, en general, intertemporales, aparece lo que se llama la productividad en la función de producción. Y la productividad tiene una dinámica, ¿sí? AT es una función que tiene un componente determinístico, por ejemplo, tiene una función cierta inercia, ¿sí? AT-1, y tiene un componente aleatorio, que también puede tener distinta estructura dinámica, ¿sí? ¿Qué digo? Entonces, lo que quiero decir es que si ustedes ven, le agregan un AT acá, que se mueve, este AT me va a estar moviendo el capital deseado y por lo tanto residualmente por el costo de ajuste o por distintos, o si quieren olvídense del costo de ajuste, por diferencias directamente entre el capital deseado y el capital al inicio, voy a tener alguna dinámica un poco más interesante en la inversión. Este tipo de modelos, ¿sí?, que es lo que en parte también estamos construyendo, pero esto es más, si se quiere, específico de lo que sería lo que vimos al principio, el área de ciclos económicos reales, como lo que fue más neoclásico después de los 80, ¿no? La vertiente que después se chocó con el neokeynesianismo y ahí anduvieron dando vuelta y evolucionando, ¿no es cierto? Esto es la parte de ciclos económicos reales, ¿sí? En general, el ciclo económico real está asociado a shocks en el mercado laboral, por ejemplo, en preferencias intertemporales, entonces la sustitución entre ocio y trabajo, quiero trabajar más porque tengo salarios mejores en este periodo, más oportunidades de trabajo, entonces eso a su vez expande el ciclo, por ejemplo, también derivado de un shock de productividad o un shock de preferencias. Y por el otro lado tenemos la idea de los shocks de productividad o los shocks en los términos de intercambio, shocks de distinta naturaleza. Pueden ser un shock fiscal también, pero es real, digamos. Y ese shock a su vez actúa como un mecanismo de impulso dentro de lo que después se dispara, que es todo un mecanismo de propagación de esto, de sustitución de intertemporal, de consumo, trabajo, ocio, inversión, que hace que el ciclo tenga una dinámica más rica. ¿Está? Eso no lo tienen que ver. Lo que sí tienen que ver es que lo que está en un modelo más completo, lo que determina la inversión, como ya vimos, es de alguna manera el stock de capital deseado. Pero para que haya inversión, una dinámica interesante en la inversión, el stock de capital deseado tiene que variar. Tiene que tener una dinámica, algo que explique una dinámica interesante en el stock de capital deseado. Por ejemplo, las perspectivas futuras de ingresos puede ser, pero ¿por qué? ¿Por qué si en estos modelos que venimos de oferta y sin ausencia de fricciones, la oferta determina todo? Entonces, ¿por qué voy a esperar mejores condiciones futuras? ¿Está? Entonces, eso es importante que lo tengan en claro nada más. Entonces, dentro de una integración con la metodología del modelo de 2 periodos, sería con producción endógena, podemos endogeneizar el capital fácilmente,
y podemos endogenizar hasta el trabajo, ¿sí? La cantidad de trabajo, y a partir de ahí se construyen, lo que quiero decir es, no es algo que vamos a ver nosotros, pero se construyen modelos completos, ¿sí? Muy completos, donde vos podés tener sector, una función objetivo para cada sector de actividad, con particularidades tecnológicas, de estructura de mercado, uno para distintos segmentos de ingresos y de tipos de bienes de consumo, de trabajo, formación en trabajo, retornos al trabajo, salarios diferenciados, y esos modelos después se utilizan para calibrar la realidad, digamos, ¿no es cierto? Y yo la ventaja que tengo con eso es que no solo tengo descrito todos los segmentos relevantes que considero y puedo agregar y desagregar cuanto me plazca, porque en definitiva es como sumar columnas en un Excel, digamos, una vez que tenés todo el modelo desarrollado, sino que a su vez tengo un track de las hojas de balance, que es un aspecto fundamental para la estabilidad financiera y macroeconómica, ¿sí? Entonces, con eso damos un poco por terminada esta parte. Solo lo que quería mostrarles acá es, por último, es que parte de la rentabilidad, que habíamos dicho que lo importante es uno de los pilares es la rentabilidad esperada, a nivel de economías abiertas, entonces aparece un precio relativo nuevo, que ya lo vamos a llegar, todavía no, porque estamos en economías un poco más simplificadas, con un solo tipo de bien. Aparece un precio relativo importante, que en términos nominales es el tipo de cambio, lo que ustedes dicen, el dólar, el tipo de cambio nominal. En términos de rentabilidades sectoriales de las actividades, ¿sí? El tipo de cambio real es muy importante, ¿sí? Pasa a ser un determinante importante de las rentabilidades relativas entre categorías de sectores, ¿sí? Más allá después la política tributaria, arancelaria, de retenciones, etc. Sobre esto vamos a volver, pero lo que quiero que miren acá es, fíjense, el tipo de cambio real, la volatilidad. Este es un capítulo de Ferrer en el diario La Nación, un artículo de hace unos años. Están los datos por ahí, si quieren, a alguien le interesa, les doy, digamos, pero fíjense el tipo de cambio real, la volatilidad enorme, ¿no es cierto?, que ha tenido en nuestro país, incluso recientemente, ¿sí? Recientemente ustedes saben que pueden ver el tipo de cambio real yendo a estadísticas, no sé si ya lo vimos. Es acá. Esta última parte, este salto acá, fíjense, hasta acá fue la crisis de la convertibilidad, después una reversión, esto viene a ser 2015 más o menos, hay una corrección y después el salto a partir del 2018, ¿no es cierto?, en la devaluación fuerte del 2018. Entonces a estas relaciones se le contrapone también un régimen de integración financiera con el resto del mundo, ¿está? Donde hay a su vez efectos importantes en las hojas de balance. Entonces, la última cosa que digo sobre esto, en términos ya de integrar a estas ideas de economías de agregación y cerrada, entonces claramente tenemos el ahorro, tenemos la inversión, tenemos nuestro precio relativo relevante hasta ahora, ¿sí? Tenemos nuestra tasa de autarquía, ¿sí? Que la tasa de autarquía va a cumplir, por un lado, la condición de optimalidad de las empresas sobre el capital futuro, ¿sí? Y por el otro lado va a estar en la ecuación de Euler, como vimos. Entonces, de alguna manera va a satisfacer esta condición de tangencia, que es la de la ecuación de Euler, y por el otro lado va a afectar cuánto yo estoy dispuesto a invertir, a resignar, digamos, consumo
para invertir y acumular para consumir en el futuro. ¿Está? Ese es el grafiquito que está ahí, eso no hace falta. Este sí, este gráfico sí, es muy sencillo, tienen que saberlo bien. En una economía entonces cerrada, esta es la tasa de autarquía. En una economía abierta, con una integración, de golpe me desregulo al mercado de capitales, por ejemplo en el 2016, por ejemplo en el 91, por ejemplo en el 76, por ejemplo en el 67. Entonces, lo que pasa acá es que se produce nuevamente un exceso de demanda, ¿sí? Porque el gasto deseado ASR, los proyectos de inversión, si se trasladan a proyectos de inversión real, digamos, en este caso, sin problemas, entonces son mucho mayores, el ahorro es mucho menor, ¿sí? Porque me puedo ir a Miami en cuotas o lo que sea, no yo, digamos, digo, el agente tipo, o comprarse un mejor teléfono, o en créditos, lo que sea. Entonces, esto es ahorro externo y por lo tanto, como dijimos antes, es cuenta corriente igual a las exportaciones netas más F es igual a menos ahorro externo. En una agregación con economías abiertas, pero una economía pequeña, sin mercados perfectos, financieros, todos seguimos igual. Lo que sí es importante decir ya acá también es que ¿cuál es la descomposición del balance de pagos relevante? ¿Ustedes se acuerdan de si tenemos el balance de pagos igual a la cuenta corriente? La cuenta capital y financiera. Cuenta capital y financiera. Exacto. ¿Y qué es la cuenta capital y financiera? Vamos a ponerlo así. De alguna manera esto es igual a 0, si se quiere. La forma de financiación. Es una forma de financiación o una contrapartida, ¿no es cierto? Acá si cuenta corriente es negativa, entonces, solo si se quiere, la cuenta capital es positiva, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Si tengo un déficit acá, tengo ingreso de capitales acá. Pero ¿qué es la forma de financiación? Si es positiva la cuenta de capital, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que tiene ahí que sea positiva? Primero que entran dinero. Entran dólares, por decirlo de algún modo. entran dólares, ¿sí? ¿A cambio de qué? De deuda, ¿eh? Por ejemplo, compran deuda del sector privado, del sector público, ¿sí? Entonces, en ese caso, o también, ¿qué puede pasar? Compran acciones, hacen inversión extranjera directa, ¿sí? Compran acciones de las empresas en el Merval o se asocian con alguna empresa o compran un viñedo y una bodega o compran una mina de litio en Jujuy, lo que sea, eso es inversión extranjera directa, ¿sí? Y por el otro lado, entonces tenemos deuda de los locales con el resto del mundo o activos que pasan a manos de gente del resto del mundo, ¿sí? De manos de locales o nueva inversión. Por ejemplo, ¿no? Entonces, son dólares, si se quiere, que ingresan, divisas, ¿sí? Porque ese es el criterio de registración de lo positivo y lo negativo en la balanza de pagos, como ustedes saben. Pero por el otro lado, estos son flujos, ¿sí? Son exportaciones netas y retornos sobre la estructura neta de activos frente al resto del mundo. Y esta es casualmente, ¿qué vendría a ser? Es mayor deuda, menores activos nuestros respecto del resto del mundo, en los dos casos.
¿Está? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el SE, que es igual al saldo en cuenta corriente, afecta nuestra posición neta de activos frente al resto del mundo. ¿Sí? Si la cuenta corriente es positiva, entonces la balanza, la cuenta capital es negativa, implica que estoy aumentando mis tenencias, le estoy prestando a empresas en el extranjero que me están debiendo porque tuve superávit comercial o lo que sea. Estamos invirtiendo en inmobiliarios en otros países o en otras empresas, etc. Entonces, la contrapartida, si el ahorro externo es positivo, significa que menos ahorro externo es negativo y por lo tanto tenemos un saldo negativo en cuenta corriente, por lo tanto positivo en la cuenta de capital y por lo tanto un deterioro en la posición de activos netos frente al resto del mundo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos?